Bienvenido una vez más aquí a su programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Mi nombre es el ministro Jorge de Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia. Qué bueno que estás conectado con nosotros. Vamos a escuchar una palabra que te va a dimensionar, que te va a transicionar al lugar donde Dios tiene para ti. Así que coge tu chocolate, coge tu café, coge tu libreta y tu lápiz para que puedas escuchar esa palabra. Así que nos vemos al final del programa. No te despegues para que puedas escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Así que nos vemos al final del programa. Hoy quiero hablarte bajo el tema, escúcheme bien, solamente atrévete a hacerlo. Porque escúcheme, el hecho de usted fortificar, fortalecer, establecer, afirmar cada día más su fe, no es otra cosa, con la inversión que Dios está haciendo en usted, es para que usted desate el deseo del corazón de Dios y la voluntad de Dios para su vida y para la vida de otros. Ese es el deseo de Dios. O sea, si Dios está invirtiendo en ustedes, es porque Dios requiere de ustedes que ustedes hagan ¿qué? La voluntad y el deseo del corazón de Dios. ¿Ve? Y si el deseo del corazón de Dios son las vidas, el ganar vidas, el manifestar su gloria a través de las vidas que puedan tener cualquier tipo de condición para que sean sanados, pues entonces ya usted sabe por qué Dios está invirtiendo en usted. Entonces no puede hacer como la parábola de aquel que Dios le dio 2 talentos, aquel que le dio otro. O sea, si usted entierra los talentos que Dios ha puesto en usted y lo que Dios ha invertido en usted, usted se está buscando un problema serio con Dios. Lea la Biblia después cuando busque la parábola de los talentos. Eso no tiene ni pasar tanto trabajo. Va a Google, parábola de los talentos. ¡Pap! Y ahí te la da completita. Te da hasta una explicación te da. ¿Usted está aquí? ¿Me entiende? Escúcheme. Dile que está a tu lado. Solamente atrévete a hacerlo. Y quiero, dentro de lo que expliqué al principio de la mujer encorvada que mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ver, ¿te acuerdas más el domingo pasado que vimos la muchacha aquella encorvada, bien encorvada, con una situación en su espalda? Eso es lo que se conoce en la medicina como una cifosis. Es una cifosis, la cifosis, o se conoce también como cifosis, cifoescoliosis, que es que el esqueleto se trinca y sale esa protuberancia, se distorsiona, se desvía y los músculos que protegen el esqueleto no están. Y por ende provoca una curvatura hasta llegar un momento que esa persona no puede de ninguna manera enderezarse. Eso es lo que pasa con la mujer de Lucas capítulo 13, que vamos a leer ahora. Lucas capítulo 13, versículo 11 al 17. Ahora, cuando les dije ahorita que cuando yo vi a esta mujer, una de las cosas que Dios me ministró fue cómo está la condición de la iglesia. Y quiero que entremos en ese conocimiento, porque por eso te estoy diciendo que Dios está invirtiendo en ti para que tú hagas algo. Lucas capítulo 13, versículo 11 al 17, leemos la poderosa palabra de Dios que está bendecida y no añade tristeza en sí misma. Dice como sigue: y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Diga conmigo 18. Oiga bien. ¿Dónde? Porque dice, y había allí. ¿Dónde allí? En la iglesia, en la sinagoga, en la estructura donde la gente se iba a reunir. ¿Verdad que sí? Dice, hacía 18 años, un espíritu maligno, diga conmigo, un espíritu maligno. ¿Por qué, obispo? Porque toda enfermedad proviene de Satanás. Ninguna enfermedad proviene de Dios. Así que cuando usted escuche por ahí algún cristiano diciendo esta enfermedad es para que Dios se glorifique, es para la gloria de Dios, pero no pasa nada en su vida de sanidad, eso no es correcto. Un espíritu maligno la había dejado jorobada, hay alguna versión que dice encorvada. Amén. Y no podía enderezarse para nada. No podía enderezarse para nada. ¿Usted sabe cuántos cristianos hay encorvados que no se han podido levantar para nada?
No han podido fijar su mirada al cielo porque su condición de curvatura, su condición jorobada o encorvados, los tiene mirando siempre hacia abajo. Siempre las condiciones humanas. Nunca están viendo la condición espiritual a la cual le pertenece a ellos. ¿Por qué? Porque esta mujer, oiga bien, llevaba 18 años con esa condición en la iglesia. Pero escuche bien, versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, ¿qué hizo Jesús? Escúcheme, ¿cuántos piensan o creen que estando 18 años en la iglesia, el pastor de esa iglesia no la vio? Yo digo pastor, pero en ese caso, el sacerdote fariseo que había en esa iglesia tuvo que haberla visto algún momento por 18 años. Y tuvo que haber visto la condición en que se encontraba. Pero escúcheme, la cuestión aquí no es solamente la condición en que esta mujer se encontraba. Era la condición, escúcheme, que era de enfermedad, que era peor dentro de la iglesia que de ella misma. Escuche bien. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, oiga bien, Jesús la ve, la llama, de verla una sola vez, porque la situación es que Cristo la vio con otros ojos. No la vio como la iglesia por 18 años la estaba viendo. O sea, el problema de la iglesia de hoy es que ve a la gente en la condición en que está y la da por sentada. Y como ya está así, ya no hay arreglo para esta persona. Error. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, oiga bien, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces, o sea, después que le dijo que ya estás libre de tu enfermedad, entonces puso las manos sobre ella. Diga conmigo, que yo no sé si usted lo está viendo. Diga conmigo, ese es el orden divino. Creer y manifestar. Primero creer y luego manifestar. No es que te voy a poner las manos a ver si pasa algo. No es que déjame, pasa al frente que voy a orar por ti a ver si Dios quiere. No. Si tú no puedes tener una fe fortalecida en la palabra de Dios y creerle a Dios, oiga bien, creerle a Dios que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para mentir tampoco. ¿Qué entonces yo tengo que creer aquí? Escúcheme, ¿usted ha leído la Biblia? ¿Usted sabe que esas palabras las dijo el profeta Balaam? ¿Usted sabe que esas palabras las dijo el profeta Balaam? Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando usted lee la Biblia, el profeta Balaam era tipificado como un profeta falso. Entonces, ¿usted cree que Dios no es el que cuando dice algo cumple? Pues entonces Balaam era tan falso. Obispo, que fue malo. Claro que fue malo. Pero falso profeta no era. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el profeta Balaam, todas las profecías que desató, todas se cumplieron. ¿Pero qué se enseña por ahí? No, porque el profeta Balaam, eso es un tipo de los profetas falsos. Pero no hubo profecía que no se cumpliera. Pues entonces, esto me debe dejar a mí una enseñanza clara de lo que verdaderamente es un profeta falso. ¿Que Balaam era malo? Claro que era malo. ¿Que fue malo? Claro que fue malo. Pero no dejó de ser un profeta correcto. Te estoy dejando esto para que estudie. Para que te vaya a tu casa. A los que les gusta estudiar, para que estudie. Para que usted vea. Y dice, la llamó y le dijo, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Escúcheme, sin haberla tocado. Ve a la mujer, pero la ve no como la estaban viendo desde hacían 18 años los que estaban allí. La vio de una manera distinta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba viendo su sufrimiento. Lo que Jesús vio fue su angustia, su sufrimiento, el dolor que ella sentía de haber estado así por tantos años.
Eso fue lo que él vio. La pregunta, cristiano, cristiana que estás aquí, ¿qué tú ves del ser humano cuando lo ves? ¿Ves lo externo o vas a lo interno? Porque escúchame, lo interno es lo que tiene a una persona en la condición que lo encorva. Estamos fortaleciendo la fe para que usted sea una persona que lo haga y que se atreva a hacerlo. Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento, instantáneamente, de repente, la mujer se enderezó. O sea, ¿cuál es el orden? El orden es, como yo le creo a la palabra, yo sé por lo que vi que tú estás sana. Y después pongo la mano, ¿para qué? Para que se manifieste la sanidad. ¿Alguien me está entendiendo? Puso las manos sobre ella y al momento, instantáneamente, repentinamente, la mujer se enderezó y comenzó ¿a qué? A alabar a Dios. Pero escúcheme. Pero mire cómo estaba la condición de la iglesia a la cual ella asistía. Pero el jefe de la sinagoga se enojó. El jefe de la sinagoga le molestó que sanaran a esa mujer. El pastor de la iglesia, el que capitaneaba la iglesia, el que dirigía la iglesia, se enojó porque Jesús la había sanado en sábado. Y dijo a la gente, oiga bien, lo que dijo el pastor de esa iglesia, el sacerdote de esa iglesia, porque se enojó porque Cristo sanó a esa mujer en un sábado. 6 días para trabajar. Le dijo a la gente, hay 6 días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes el buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham, o sea, es descendiente del padre ¿de qué? ¿De qué? ¿Vamos cayendo en tiempo? Escúchame, Jesús lo que hizo fue atacarlos con su propia creencia. Y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años. ¿Acaso no se le debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados. Pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que Él hacía. Padre, tu palabra está bendecida en el nombre de Jesús. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted está viendo la crisis de enfermedad que tenía la iglesia? Se enojan, escúcheme, porque Cristo vino y sanó a esa mujer un sábado que era para ellos el día de reposo. Escúcheme. Y le dice, enojado a la gente, 6 días hay para que trabajemos con esto. Vengan esos días, porque no me vengan el sábado a ser sanado. Pero escúcheme, esa mujer llevaba 18 años allí. ¿Qué pasó en esos 18 años, en esos 6 días que él dice que podía haber sido sanada? ¿Qué hicieron ellos con esa mujer en 18 años, en esos 6 días que él decía que solamente se podía ir para ser sanado? Y así está la iglesia de hoy. Así está la iglesia de hoy. Vemos las condiciones de la gente, pero no estamos viendo la condición interna de la gente. Vemos que una persona necesita algo y a veces se le pasa por el lado, pudiendo hacer algo con ellos sobrenatural. Y eso era una de las cosas que Dios me ministraba cuando yo vi a aquella mujer. ¿Por qué no te atreves? Si quien lo va a hacer soy yo. La pregunta es, ¿tú crees que Él lo puede hacer? ¿O todavía tú eres de los que cree y si caigo en vergüenza? No, a quien Jesús puso en vergüenza fueron a sus enemigos. Entonces vemos aquí en esta escritura, iglesia, los peligros o lo peligrosos que son la religión y el legalismo. La religión y el legalismo, escúcheme, prefieren debatir sobre la sanidad en vez de ver a alguien sanado. Ellos prefieren debatir a ver a alguien sanado. ¿Por qué hubo que sanarlo hoy? ¿Por qué no fue otro día? Entonces ellos prefieren discutir o prefieren tener una contienda
acerca de lo que puede ser una liberación, habrá alguien liberado. ¿Por qué lo liberó de esa manera? Porque escúcheme, en ningún momento leí, y escúcheme, para yo ver esta escritura, yo tuve que leer 4 Biblias, 4 versiones distintas, a ver si decían algo diferente. Y en ninguna de las 4 que leí, dice que Jesús la llamó y se paró y dijo: ahora voy a orar por ti. Pasa al frente para que Dios sea glorificado en tu enfermedad. No. Él dijo: mujer, la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya tú estás libre de tu enfermedad. Y después que la declaró libre, entonces le puso su mano para la manifestación. Entonces, ¿qué es más importante? Ponerle la mano o declarar libertad. Porque la que la liberta es la palabra. Y palabra ella tenía. Hermano, 18 años en esa iglesia. ¿Usted cree que no recibió palabra? Bendecidos, mi nombre es Adrián Morales y una pregunta rapidita. De estas últimas enseñanzas, ¿qué ustedes se llevan? Pues debemos ser un terreno fértil para que todo lo que vayamos sembrando en uno pues dé resultados, y que no solamente dé resultados sino que dé fruto, y poder dar fruto significa pues que debemos atesorar, cuidar eso que esa semilla que se sembró, echarle agua, cuidarla para eventualmente poder dársela a otras personas. Amén. Pues estar firmes y no permitir que el enemigo pues nos quite lo que estamos recibiendo, sin importar pues todos los pensamientos que podamos tener, y estar pues firmes en él. Pues realmente, resumiéndolo todo, porque llevamos meses hablando de la fe, pero yo creo que eso, tener fe, ¿verdad? Que confiar en lo que Dios ha hecho sobre nosotros, lo que Dios ha hecho con nosotros, y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo creo que eso es lo que me llevo de todas estas celebraciones, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y esa bendición que nosotros tenemos, no quedarnos con ella, sembrarle a las personas que tenemos hacia adelante, hacia los amigos que tenemos alrededor de nosotros, hacia todo el mundo que nosotros veamos que está en necesidad, poder brindarle esa bendición que ya Dios por gracia nos la entregó a nosotros. Amén. Me he llevado el poner nuestra confianza totalmente en Dios y la dependencia en Él, y así veremos la manifestación de su mano en nuestras vidas. Amén, gracias, bendecidos. Estos son un poco de los hijos de la iglesia. Y si quieres recibir lo que Dios tiene para ti, ven acá a celebración de nosotros. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales. Vamos a concentrarnos dentro de esa escritura en el versículo 14. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado. Y dijo a la gente: hay 6 días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. Entonces, vemos que Jesús sana a esta mujer en pleno sábado, en el día que para la ley y para su religiosidad no permitía que fueran sanados. Y Jesús viene y la sana. Una mujer que estuvo 18 años, como ya hemos visto, encorvada. Una anciana, escúcheme bien, que Jesús le dice a ellos en voz alta y le replica que era una hija de Abraham. Entonces, ella fue libertada, escucha bien, después de 18 años de estar atada por Satanás en esa iglesia. Por lo que escucha mi iglesia, uno esperaría que alguno de ellos en esos 18 años, en esos principales de la sinagoga, como dice la escritura, por lo menos se hubiesen regocijado de que Jesús la sanó. Entonces, no fue así. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, había sanado a la anciana el día de reposo, como te dije. Entonces dijeron que habían 6 días para que las personas pudieran llegar allí, buscar su sanidad,
Pero la ley decía que ese día no se podía. ¿La ley qué? Legal de ellos. El legalismo. Por lo que escúcheme bien, mire esto. Lo peor es que los mismos líderes que criticaron a Jesús por sanar a esta mujer el día de reposo, no habían hecho nada por ella en todos esos años. ¿Usted sabe cuánta gente hay así en la iglesia? Que te critica y ellos han hecho menos. Que te critican por lo que tú predicas y ellos no han tenido ni siquiera una migaja de la manifestación de Dios por lo que se predica aquí. Así hay gente en las iglesias. Y eso es una condición jorobada, de curvatura. Escúcheme bien, ¿sabe por qué? Porque te pone a mirar hacia abajo. No permites que tú mires hacia arriba. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces, ellos le pudieron haber ministrado a esa anciana en cualquier momento de esos 6 días que se supone que le ministraran. Pero no le ministraron. Pero sí estaban criticando a Jesús porque la sanó. Esa es la condición de la iglesia de hoy. Por eso es que usted ve tanta gente en las redes sociales criticándose iglesias con iglesias. Y usted está en medio de eso, escuchando todos esos disparates, y usted se cree lo que dice uno o lo que dice el otro. Y cae en la misma condición de curvatura que tenía esa mujer o peor. ¿Usted me está entendiendo? Pero ellos pudieron haber hecho algo con ella, pero jamás se les ocurrió en 18 años. Ahora Jesús, con esa actitud de ellos, se incomoda con ellos, se molesta con ellos. Escúcheme bien, al molestarse con ellos, le ministró, Jesús ministra respaldado por el mismo pacto de Abraham que ellos tenían. Y por eso es que le dice a la mujer, pero esa mujer, es una hija de Abraham. Entonces lo que Jesús hizo fue recordarles que la mujer era esa hija de Abraham, hija de un pacto abrahámico, el padre de la fe. Pero la religión de los principales, escúcheme bien, de aquellos que estaban allí, que estaban enojados por lo que Jesús hizo, habían tenido atada a esa mujer en un lugar donde pudo haber sido libertada y no la libertaron. Entonces, vemos aquí claramente en esta escritura que el contraste entre lo que es la ley y la misericordia divina. Que hay un contraste bien abismal entre lo que es una ley y lo que es la misericordia de Dios. Poniendo en contraste, escúcheme bien, la interpretación legalista de la ley con la actitud compasiva, misericordia y amorosa de Jesús, que es la que nosotros debemos tener. No juzgar, no señalar, no empezar a decir, bueno, si está así es porque se lo buscó. Sabe Dios en el pecado que está. Por eso es que está en esa condición. Jesús no miró eso. Jesús miró su interior, la angustia, la tristeza, el dolor que ella pudo haber sentido y pudo haber estado sintiendo todos los años que estuvo allí. Y sabiendo que pudieron haber hecho algo con la palabra, pero no hicieron nada con ella. Cuando usted lee la palabra, Jesucristo siempre pone las necesidades de las personas por encima de la observancia de cualquier ley. Pero la iglesia aún de hoy pone la ley por encima a la observancia que deberían tener con la misericordia y el amor de la palabra de Dios, del amor de Cristo. Y en esa sinagoga, particularmente en esta, era como si la misma iglesia estuviera más atada y más encadenada que la misma mujer. Ahora, ¿usted se imagina cuánta gente encadenada y atada habían en ese lugar? Bueno, cuando la Biblia dice que estaba el sábado llena, ¿qué ustedes creen que iban a buscar allí? Porque claramente la Biblia dice que el sacerdote, el fariseo de la iglesia le habló a la gente. Y si le habló a la gente, quiere decir que allí había ¿qué? Gente. Es como hoy. ¿Qué es lo que hay ahí sentado? Gente. Porque era el día de ¿qué? ¿Y es el día de qué? De reposo. Hoy es el día de sentir la palabra de Dios para que la palabra de Dios cause y provoque en ti reposo divino. Para que haya paz. Para que haya reconciliación cada día más con Dios, para que haya más entrega con Dios, para que haya más firmeza con Dios, para que tú puedas accionar la palabra de Dios y seguir transformando tu vida conforme al corazón de Dios. Pero parecería ser cuando usted lee la escritura que esa iglesia estaba más atada que esa misma mujer. Estaba mucho más encorvada que esa misma mujer. Escúcheme, eran las cadenas de la religión, esa religión vacía que tiene a la gente siempre vacía pensando en su religiosidad y la atadura
escúchame bien, que te seca del legalismo, porque el legalismo te seca. La religiosidad te seca. ¿Alguien me está entendiendo? Y tú lo que ves de la persona es sequedad. Siempre que lo escuchas, sus palabras son secas y vacías. Cuando una persona busca manifestar religión y legalismo, solamente siéntate o por lo menos presta atención a sus palabras para que tú veas que son palabras totalmente vacías y secas. Se enojan, se molestan por las cosas buenas que Dios hace. Diga conmigo, religión, legalismo, que se disfraza de oveja, pero son lobos rapaces en su interior. ¿Por qué? Porque desde su interior ya ellos tienen una curvatura, tienen una condición que los mantiene doblados hacia el piso y lo único que pueden ver es lo que llega a sus ojos, que es el piso. No pueden ver hacia arriba las cosas que provienen realmente de Dios. Y eso que está manteniendo esa iglesia eran las cadenas de la religión, que son cadenas totalmente vacías, ataduras que los secan del legalismo. Siendo el principal, escúcheme, del templo, el sacerdote del templo, uno de los que probablemente, escúcheme, estaban más atados que ningún otro. Entonces vemos que el Señor Jesús, con su palabra, con el amor, con la misericordia, con la compasión, le anuncia a esa mujer que estaba libre de esa atadura, antes, como dije ahorita, de poner la mano. Pero luego entonces de anunciarle la sanidad, oiga bien, le pone la mano, le da el toque de su mano y le otorga la libertad sanándola totalmente. Y dice la Biblia que al momento, instantáneamente, se recuperó, se pudo levantar, se enderezó. Y ella primero, oiga bien, primero conoció la palabra que la liberta. Y luego de conocer la palabra que la libertó, luego de eso recibió el toque de su sanidad total, porque ese es el orden de Dios. Primero recibir la palabra que te liberta y que cuando tú creas que fuiste liberto, entonces recibes el toque divino para que se manifieste totalmente tu sanidad. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir eso, obispo? ¿Qué usted me quiere decir con eso? Bueno, te quiero decir lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo le desató una verdad y la hizo libre antes de tocarla, ¿qué pasaba en esos 18 años? Estaban recibiendo una palabra que no era verdad. Estaban recibiendo una palabra que era una mentira. ¿Por qué? Porque el que la estaba declarando no la creía ni para él mismo. Por eso es que en las iglesias hay un montón de gente con condiciones, porque se le está declarando una palabra que la gente misma que la declara no cree. Y Dios, con un deseo intenso en su corazón de manifestar su gloria, de manifestar sanidades, de manifestar restauración, de manifestar liberación en las personas, que sean verdaderamente libres por la palabra que el Hijo desata. ¿Alguien me está entendiendo? Y conoceréis la verdad, y esa verdad, la verdad os hará libre. Quiere decir que si hay una verdad y una verdadera libertad, entonces hay una falsa libertad, una libertad aparente, una libertad fingida. Y en el mismo libro de Juan capítulo 8, en el versículo 36 al 37, dice, ellos le contestaron, oiga bien, a Jesús, ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham. Oiga bien, escuche bien, para que ustedes vean la religiosidad que tenían, y por eso no pudieron recibir a Jesús y la palabra que Jesús cargaba. Solamente mediten esta palabra para que usted no caiga en eso. Ellos le contestaron a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a ellos que era esa mujer? Hija de Abraham. O sea, descendiente de Abraham. Y ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Diga conmigo, orgullo religioso. Nosotros somos hijos de Abraham y nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros no tenemos que someternos a nadie. ¿No es eso lo que dice ahí? ¿O eso no es lo que tú interpretas? Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Ellos diciéndole a Jesucristo, ¿cómo dices tú que seremos libres? Porque su religión, su religiosidad no permitía que ellos recibieran la palabra que Jesús les estaba trayendo, que era una palabra verdadera de libertad. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, cómo dices tú, Jesús, que seremos libres? Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo
no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. ¿Qué es lo que pertenece siempre a la familia? Y si el hijo te liberta, porque para tú ser libertado tienes que ser libertado por el hijo para que tú puedas ser hijo. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham. Ya yo sé que ustedes son. Este es Jesús hablando. Ya yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. No me tienen que decir eso a mí. Yo se los tuve que acordar a ustedes para que esa mujer fuera sana. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Los mismos que son hijos de Abraham y dicen que son hijos de Abraham eran los mismos que querían matar a Jesús, que fue el que libertó a esa mujer y desató todos los milagros que desató. Y ellos no pudieron creer, ¿por qué? Por la religiosidad y el legalismo que tenían. Porque ese es el verdadero religioso y el legalismo. Puedes tener una apariencia y fingir una apariencia de fe, pero el verdadero legalismo, sus palabras son siempre secas y vacías y siempre se están enojando por lo que ellos no pueden hacer, pero ellos ven lo que Dios hace a través de ti. Porque tú fuiste libertado como hijo. ¿Por quién? Por un hijo. Bueno, que se mantuvo conectado hasta el final del programa. Sabemos que ha sido de bendición para su vida. Pero antes de culminar, queremos darle las gracias a los auspiciadores de Pacto, ya que gracias a su siembra podemos llevar la palabra del Evangelio alrededor del mundo. Queremos recordarles los diferentes anuncios que tenemos para los próximos eventos. Tenemos el 30 de mayo, el Movie Night. El 15 de junio tenemos el Día de los Padres. Y el 28 de junio tenemos Hombres de Acero. Nos vemos en la próxima semana en su programa Afírmate, el programa que te conecta al destino profético. Y recuerden que Jesucristo es el Señor.